Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Espero que estéis disfrutando del adelante de la primavera tanto como yo y que vuestras flores sean aromáticas y alegres. Empezamos la segunda sesión de la tarde y tengo el placer y el honor de compartir la mesa con dos seres llenos de luz y amor. A mi izquierda, Kensi. Voy a ver si consigo pronunciar bien el nombre. Kensi Riboulet Semouli, de Argelia. Él es investigador independiente, es interdisciplinar. Le interesan los aspectos, él trabaja en todos los aspectos del cannabis y del cáñamo. Legales, sociales, económicos, ambientales, históricos. Y tiene dos hitos. Uno de ellos fue uno de las personas integrantes del equipo que impulsó la revisión de los usos medicinales del cannabis en la OMS, que dieron lugar a la legalización o regulación. Él ya nos contará esto ahora más adelante. Y el segundo hito es que ha puesto en jaque a la JIFE, a la Junta Internacional para la Fiscalización de Drogas, cosa que muy poca gente ha conseguido, emitiendo un informe en el que demuestra legalmente que el cannabis se puede legalizar teniendo la situación legal que tenemos ahora mismo, o sea, sin necesidad de cambiar las convenciones, y la JIFE no le ha contestado. O sea, si hubieran podido contestarle o rebatir ese informe, pues lo habrían hecho en el informe que acaban de publicar y no lo han hecho, así que parece que este chavalito que está aquí a mi lado está marcando historia. Bueno, y a mi derecha, a vuestra izquierda, tenemos a Rubén Valenzuela, de España, de la Tierra, ingeniero agrónomo industrial, cofundador y CTO de la empresa Valenveras y cofundador, junto a la Universidad Politécnica de Catalunya, del Cannabis Hub UPC. Pero además, a él le viene de casta. Es algo que muy poca gente sabe, yo creo, no sé si lo sabrán, pero su padre, Antonio, que no sé si está por aquí, fue una de las primeras personas integrantes de ENCOD, de la Comisión, de la Plataforma Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, una de las pocas personas y de las primeras personas independientes, o sea, sin estar organizado, se unió a esa aventura y ahí estuvo recorriéndose Europa abogando por la legalización y por el cambio de la legislación en un momento en el que éramos 4 y con poca financiación. Así que un aplauso para él. Hay que honrar a los veteranos y agradecerle que dé estos frutos. Bueno, pues ahora sí, ya me callo y voy a darle la palabra. Bueno, antes quiero recordaros que hay, gracias, que hay servicio de traducción, de interpretación, que tenéis los aparatos que podéis recoger ahí afuera a la derecha. O sea, si no entendéis castellano, podéis escucharlo en inglés, gracias a ese maravilloso equipo de traducción que están ahí dándolo todo siempre. Y aprovecho ya para agradecer a la organización, a Mari, Amada, Ana, al personal de seguridad, a José y a Raúl y a todas las personas que están aquí haciendo que esto sea posible. Lo digo ahora porque si no luego se me olvida. Así que nada, muchas gracias. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Kensi, que nos va a hacer una panorámica de cómo está la situación a nivel mundial. Hombre, gracias. Pues ahora estamos en el mes de marzo 2023. El mes de marzo siempre yo estoy trabajando sobre todo lo que es Naciones Unidas, la ONU y Unión Europea. Entonces son más de un país, un conjunto de países que vienen a hablar y a acordar cosas conjuntos, ¿no? Y no necesariamente voy comparando país por país, sino viendo lo que cuando los países se juntan, lo que están acordando, en particular los países a favor y los países en contra de la legalización, como es el caso en la Unión Europea o en la ONU. O sea, todavía hay muy pocos países que están a favor de la legalización o que la han implementado aún menos, y entonces la mayoría, la inmensa mayoría de
de los gobiernos, de los países, de lo que conforma la ONU y la Unión Europea, sigue siendo prohibicionista. Entonces esto se refleja obviamente en la ONU como tal y la Unión Europea, que nos aparecen como entidades prohibicionistas. Este hecho de que está compuesto por tantos actores diferentes hace que va a evolucionar más lento, siempre va a evolucionar más lento la ONU que los países. Son los países que tienen que tomar la iniciativa, y cuando más países, pues la ONU se irá adaptando, ¿no? Entonces, prefiero decir esto desde el principio para que no sea algo que no crea decepción de alguna forma. Nunca va a llegar algo progresista desde las Naciones Unidas o desde la Unión Europea por ese hecho. Es al contrario, queremos que estas entidades respalden lo que se está haciendo a nivel de los países de la legalización. Y digo, el mes de marzo es un mes muy denso en términos de legalización del cannabis, porque a partir del lunes que viene empieza la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Es una entidad donde es el sitio más importante donde se habla de políticas de drogas y entonces donde se habla de legalización. Ahí tenemos todos los gobiernos reunidos, el gobierno chino y el gobierno de Canadá, que vienen, se sienten a la misma mesa a hablar cada mes de marzo. Por eso no suelo estar presente en Spannabis, porque siempre estoy en la ONU en estas fechas. Me cuesta también un poco hablar de estos temas en este momento, porque es justo cuando todo se está renegociando, y la semana que viene vamos a tener seguramente muchas noticias en este ámbito, porque la semana que viene vamos a tener Rusia enfrentándose a Alemania sobre el tema de la legalización del cannabis, por ejemplo, y pues esto es algo importante. Pero ya ayer, por ejemplo, tuvimos un informe, quizás habéis visto, ya empieza a hacer la vuelta a las noticias en el mundo, un informe de la JIFE que precisamente trata de este tema de la legalización del cannabis. ¿La JIFE qué es? La JIFE es una pequeña entidad dentro de la ONU, un grupo de 13 personas supuestamente independientes que no representan a ningún país, sino que vienen como expertos, y su papel es de monitorizar el comercio internacional de medicamentos fiscalizados, básicamente. Todos los medicamentos, todo lo que se usa en medicina y que de alguna forma está fiscalizado, incluyendo el cannabis, ellos lo monitorizan, que es decir, que mira, tal país ha vendido tantas toneladas de cannabis medicinal a tal otro país, pues lo anoto y lo pongo en mi informe anual. Este es lo que tienen que hacer, su mandato es esto. Pero ellos se permiten añadir un capítulo introductorio a estos datos donde dan su opinión, y su opinión no tiene ningún valor porque son 13 personas, como podríamos tomar 13 personas aquí. Son expertos en recopilar datos y ponerlos en un informe, pero no saben nada de cannabis, de temas sociales, de temas medioambientales e incluso de derecho internacional. No saben nada de ninguno de los temas que están tratando, saben de datos precisos del comercio. Pero aún así se permiten hablar, y ayer sacaron el informe de este año con los datos sobre el comercio de medicamentos fiscalizados. Invito a ir a verlo si queréis ver lo de España. Están las cifras de lo que España produce, exporta, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, de nuevo, un capítulo introductorio cuyo único propósito es no sé cómo decirlo de forma diplomática, pero ir en contra de las personas que usan cannabis básicamente, y de los gobiernos que quieren regular la legalización. Se dice en este informe, hay pocos sitios donde se han legalizado, Tailandia, Canadá, es relativamente nuevo, y entonces no podemos sacar conclusiones de esto. Además, los modelos son muy diferentes. Ahí hay un modelo súper comercial, ahí más restringido, ahí es una pareja, ahí son clubes. Entonces los datos no se pueden comparar, es imposible sacar conclusiones aún, hay que esperar, hay que ver y tomarlo con calma. Esto es lo que nos dicen, y en el párrafo después dicen, pero aún así vamos a sacar conclusiones. Y es que el cannabis, entendéis, que los niños y todo esto, en fin, y ahí son 7 páginas
de mierda prohibicionista sin ningún sentido. Es una vergüenza que nuestro dinero esté financiando esto, ¿no? Te dicen es imposible sacar conclusiones sobre la legalización, pero aún así vamos a sacar conclusiones. Es un poco esto. Ahora está en los medios de comunicación, desgraciadamente, como la ONU dice que la legalización del cannabis es negativa, cuando en realidad es un pequeño grupo de expertos dentro de la ONU que da su opinión sin tener que hacerlo, y igual tendremos que prestar menos atención a lo que dicen. Pero cada rato aparece así un informe que viene de alguna forma a frenar el movimiento que hay de legalización, porque los países proponen argumentos, explican estrategias, explican los impactos positivos que va a tener la legalización sobre las personas, sobre la reducción del crimen organizado, de la violencia, sobre la mejora de los derechos humanos, de las condiciones medioambientales, y viene 13 personas sin mandato que van a hacer los títulos de prensa internacional para rebatir esto, ¿no? sin argumentos, y admitiendo ellos mismos que no se puede sacar conclusiones. Ellos no tienen herramientas para argumentar, pero tienen el logo de la ONU que ponen en su informe, que de alguna forma simbólicamente es muy potente. Detrás de esto lo que hay que ver, y ahora lo dejo, pero detrás de eso lo que hay que ver es que el derecho internacional es algo muy particular, y en realidad no hay ningún tratado internacional que esté prohibiendo el cannabis. No existe ninguna ley que prohíba el cannabis. No hay la Convención Única sobre Estupefacientes. Muchas veces se ha presentado como un tratado internacional que prohíbe el cannabis, y en realidad es falso. Un análisis del tratado bastante sencillo permite verlo, y ahí está el tema. Hemos creído, o sea, son 13 personas sin mandato, sin conocimiento, que nos dicen esto nos impide legalizar el cannabis, y lo hemos creído sin averiguarlo. Ahora se han sacado unos análisis de los tratados diciendo, mira, pero igual sí podemos legalizar, igual sí hay vías de hacerlo. Y la JIFE, en este informe que acaba de sacar ahora, donde se esperaba y donde ellos han planeado hacer este informe para rebatir esto y decir, no, la convención nos obliga a prohibir, y no hay ninguna forma de legalizar, y es una obligación de restringir el acceso del cannabis solo para la medicina y no para los usos lúdicos. No lo han rebatido y se han quedado silenciosos en cuanto a estos nuevos análisis del tratado que abren la vía a legalizar el cannabis, y no solo a legalizar el cannabis, sino a hacerlo de una forma genial, porque con muy pocas obligaciones. Es decir, que el tratado dice, un país puede legalizar el cannabis solamente si implementa políticas de reducción de daños. Y lo que tiene que hacer también es enviar a la JIFE cuántos kilos de cannabis se han vendido. Ya está. Entonces, es compatible con un club canábico. Yo soy un país, puedo regular el cannabis, puedo legalizar los clubes canábicos, o cualquier otro modelo, de hecho, pero tomamos el ejemplo de los clubes. Puedo legalizarlo, simplemente pido a los clubes que me envíen al final del año cuántos kilos se han dispensado a los socios. Yo como país lo recopilo todo, lo envío a la JIFE, hago formaciones de reducción de daños en los clubes, que esto ya se hace aquí, hago más quizás, y ya está. Tengo la legalización alineada perfectamente con el derecho internacional. Entonces a veces tenemos que dejar de escuchar un poco quizás a la ONU, que no está aquí para proponer, sino para seguir con 20 años de retraso lo que se va haciendo mayoría poco a poco, y hay que adelantarse a la ONU y a veces dejar un poco de prestar atención a los gritos del pasado que siguen surgiendo de ahí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a darle la palabra ahora a Rubén. Os recuerdo que si tenéis preguntas, y por si acaso nos queda poco tiempo, si tenéis preguntas concretas podéis levantar la mano, y Mari o Amada las recogerán y nos las traerán para que ellos las vayan contestando a lo largo de la presentación. Y ahora sí, Rubén nos va a hablar de Tailandia.
Bueno, gracias inicialmente por la oportunidad. No es que sea ningún experto en leyes ni demás, sino es que simplemente soy ingeniero agrónomo. Me llevaron para evaluar un proyecto técnico agrónomo allí y he tenido la oportunidad pues, de ver ese país, de ver cómo ha explotado y de qué manera, pues eso, un país prohibicionista, donde en junio te metían en la cárcel, y ahora os explicaré una historia, por cultivar con cadena perpetua. En julio abre el mercado, se regulariza de alguna manera sin tener una ley clara, pero hay un boom de expansión donde llega un nuevo concepto a un país prohibicionista que empieza a haber una explosión económica en su país y una revolución que realmente es increíble. Ojalá salieran las noticias y pudiéramos ver un poquito qué cojones está pasando, pero bueno. La verdad es que es interesante la historia cómo empieza porque el gobierno en 2018 ya empieza a ver que el cannabis medicinal tiene teca. Ellos están viendo que les cuesta, porque Tailandia es un país curioso, es el único país del sudeste asiático que no ha sido conquistado. Para daros algunos datos históricos, porque creo que por ahí vais a poder entender de cómo va la historia y de qué manera, ¿no? Entonces, ellos desde el gobierno evalúan el impacto medicinal, o sea, el impacto económico que podría tener la regularización del cannabis y a partir de ahí se empiezan a dar cuenta y decir, hostia, si Alemania ya han tirado con esto, Estados Unidos están ganando un montón de pasta con los impuestos, ¿qué pasa, no? Si regulamos y vamos a ver, entiendo que tienen un conjunto de asesores y a partir de ahí se empiezan a dar cuenta y están diciendo, hostia, estamos haciendo el idiota, esto de prohibir no tiene ningún sentido, tenemos las cárceles llenas de gente, pues bueno, ¿por qué no regulamos, no? ¿Y cómo vas a regular? Pues no sé, pero vamos a abrirlo y lo vamos a abrir de la mejor manera. Venga, 20.000 personas de la cárcel, fuera. Salen de la cárcel, el gobierno sale diciendo, oye, mira, vamos a regular el cannabis y de pronto salen 20.000 personas de la cárcel. Además, que el gobierno coge y dice, ¿sabéis qué? Para que la gente tenga educación voy a coger, y esta es la foto que sale aquí, es buenísima. El ministro de Agricultura regala 1 millón de plantas a la población, que es increíble, ¿no? Pues en varios departamentos, toda la gente contenta, coge el gobierno y empieza a regalar plantas, la gente súper contenta. Es curioso, una semana antes te metían en la cárcel, entonces a la semana siguiente el gobierno te está dando plantas, ¿no? Ahí ya te da un poco a ver qué curioso, ¿no? Y de qué manera esto explosiona. Hace 9 meses que pasó esto, yo estuve hace 4 y no para de evolucionar. Es increíble ese mercado, cómo está explosionando. Y luego, si queréis, hablamos de las preguntas, que igual vamos a tecnicidades. Pero os voy a hacer un par de resúmenes de algunos casos interesantes. Sí, este es un caso de estos 2 chavales que bueno, desafortunadamente, ¿no? Pues como muchas de nosotras, ¿no? Decidieron que querían ser cannabiscultoras y que, ¿por qué no? Aunque fuera ilegal, ¿no? Pues que lo iban a intentar y desafortunadamente, pues como muchos otros, pues les pillaron, ¿no? Es curioso porque les pillaron un mes antes de esta expansión de regularización que os habló, o de libertad, porque tampoco hay una regularidad clara. Lo que han dicho es que es legal y vamos a ver, ahora os explico cómo va evolucionando. Entonces, pues nada, los pillan con 350 kilos, en cualquiera de las otras ocasiones que ya había sucedido esto, seguramente esas 20.000 personas que os estaba hablando, es una cadena perpetua. Desafortunadamente las cárceles en Tailandia tienen unas condiciones pésimas. Imaginaros, ¿no?, lo que podría haber sido la vida de estos chavales pues bueno, pegarte toda la vida en la cárcel sin ningún sentido y cómo de pronto, ¿no? Al cabo del mes pues llega esto, ¡pumba! Y bueno, pues lo vamos a regular, regalamos 1 millón de plantas y no solo él, si es que directamente lo legalizamos, vamos a decirlo así, ¿no? Y de esa manera, evidentemente salen de la cárcel y se dan cuenta de que ahora ya pueden cultivar, hay licencias de cultivo, son fáciles de pedir, muy fáciles, licencias de venta, de exportación y de distribución. Se calcula que hay alrededor de unas 5.000 tiendas ya en Tailandia, ha habido un boom increíble. Esta foto de aquí de la derecha es un supermercado, Tainabis, imagínate, ¿sabes? Un supermercado donde hay todo tiendas de cannabis, es increíble, CBG, CBD, gummies, bubble, lo que quieras, es increíble. Y bueno, otro como esta que es interesante, ¿no? 2 chicas entrepreneurs que dicen, oye, ¿sabes qué? No tenemos para una tienda, pero nuestro Clio sirve como un dispensary, así que me pongo en medio de Causan Road y me abro mi coche y me pongo a vender hierba. Es curioso, cuando yo estuve, y era, yo creo que desproporcionado, y ahora lo hablamos un poquito, el precio que tenía la hierba, que rondaba entre 20 y 30 dólares el gramo. Esto es hierba para gente extranjera, y es básicamente porque cuando se regularizó, de alguna manera, lo que pasó es que básicamente no había hierba de calidad. Tailandia tiene una cultura ancestral con el cultivo, con los Thai sticks, pero es una variedad monoica, es curioso, flipas, o sea, es una variedad que es macho y hembra en la misma variedad y por lo tanto no tiene nada que ver con esas flores. Normalmente casi toda la flor que se estaba vendiendo era toda importada de Estados Unidos, se trae con maletas, es un país corrupto, es fácil de introducir el material en mochilas y a partir de ahí se empieza a distribuir. Es por eso que el precio es más alto, hasta que empiezan empresas a producir.
Yo he visto gente grande que ha empezado a producir allá, es más, hay growing operations considerables, pero creo que lo bonito de todo esto es que como de alguna manera, y no estoy de acuerdo con que no haya una regularización, yo creo que la tiene que haber, pero lo bueno es que está todo el mundo cultivando, es decir, ahora, pues claro, todo el mundo ha buscado su lugar, el tema de que, bueno, ¿no? El modelo de asociaciones canábicas que ayer estábamos hablando, que de alguna manera podía, ¿no? De alguna manera diversificar la riqueza que esta regularización pueda llegar, de alguna manera, pues Tailandia parecía como de ese modo y parece, ¿no? Entonces, bueno, yo fui ahí a montar una empresa, más que nada porque lo ponía en el título y para que lo sepáis, para montar una empresa en Tailandia nunca va a poder ser tuya, a no ser que tengas un hijo con una tailandesa o una hija y lo puedas poner a nombre de tu hijo. Es decir, que cuando vayas ahí a montar una empresa el 51% va a ser de alguien de Tailandia y ya he visto algunos casos, o sea que os recomiendo que vayáis con mucho cuidado si vuestra intención es hacer un negocio allí. ¿Qué es lo que sucede? Nada, en febrero dicen, nosotros vamos con los asesores, vamos a ver, nos dicen en febrero van a salir una ley y a partir de ahí pues vais a saber cómo se va a poder hacer y de qué manera va a funcionar, ¿no? Desde febrero cada semana se presenta una, digamos, una propuesta de regulación, pero nadie vota y nadie va a votar. He estado hablando con gente que está ahí y lo que quieren es que siga así. Es curioso porque ahora mismo lo que yo creo que están viendo es que siga abierto, que a ver de qué manera están reventándola en turismo. Ha salido que el 95% de los hoteles están sold out en toda la temporada. O sea, imaginaros, todo el sudeste asiático, cualquier chino, australiano, neozelandés que quiera fumarse un porro, se va a Tailandia ahora y por lo que le cuesta un gramo en Tailandia, o sea, en Japón se hace el viaje y se lo fuma en Koh Phi Phi, ahí en la playa. Entonces, bueno, qué curioso, ¿no? Un país tan restrictivo, con ese potencial, y de qué manera de pasar a un Thai Stick, que es una variedad monoica, en 9 meses tiene un hierbón increíble, un montón de extracciones, un mercado que ahora mismo, pues claro, se está adaptando. Es curioso como, bueno, estuve hablando ayer con gente de allí y me dice que ahora el precio está rondando ya los $10-15, que yo creo que ya es un precio que se ve que se empieza a estabilizar, seguramente siga bajando, pero qué importancia, ¿no? Y cómo va a poder cambiar la sociedad el simple hecho de cambiar esa sustancia, ¿no? Entonces, bueno, interesante, ¿no? Evaluar, y a mí me gustaría, y luego podemos hablar un poquito, ¿no? De qué manera nosotros podríamos conseguir eso. Imaginaros España teniendo una regularización, cuántos puestos de trabajo, el impacto socioeconómico que podría tener una regularización del cannabis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer? Bueno, creo que ese es un debate interesante que podemos llevar a cabo, pero bueno, este era un poquito un resumen de lo que ha pasado en Tailandia y, joder, pues ojalá pasara aquí pronto. Gracias. Sí. Vale, bueno, le voy a hacer otra pregunta a Rubén, porque además de en Tailandia, él está iniciando una experiencia en Holanda de cannabis recreativo, de cultivo de cannabis recreativo, así que parece que por aquí también la cosa pinta bien. ¿Nos puedes contar? Sí. Bueno, estuve trabajando para una empresa holandesa, se llama BioBiz. Hacíamos sustratos y nutrientes para el cultivo de cannabis. Yo me fui a Holanda porque era el único lugar en aquel entonces donde el cannabis era legal, básicamente porque se puede vender, pero no se puede ni producir ni transportar. Es curioso, son como las setas mágicas que aparecen de pronto en el coffee shop. Y bueno, nada, sin más, ¿no? Creo que este ha sido un paso del gobierno holandés interesante. No creo que sea la mejor manera, pero creo que sin más vale la pena mencionarlo, puesto que es el primer caso de regularización de producción recreativa en Europa, y es que básicamente Holanda ha decidido hacer un experimento. Ellos tienen alrededor de unos 550 coffee shops en toda Holanda y de pronto han dicho que quieren acabar con el backdoor, que se llama, que es eso lo que os he explicado, ¿no? Que de pronto pues, ¡pum!, sale el kilo de hierba ahí de la magia y no tiene ningún sentido, ¿no? En un país como Holanda son muy inteligentes, ellos ya saben cómo va la historia. Y bueno, básicamente lo que han decidido es, oye, vamos a intentar acoger 10 empresas, vamos a ver qué 10 empresas pueden producir y vamos a escoger 10 localidades. En total son unos 78 coffee shops que, bueno, pues eso, ¿no? De alguna manera van a eliminar el backdoor. El final es el mercado negro. Yo trabajé en BioBiz y, para que os hagáis una idea, Granada compra más tierra que todo Italia. O sea, ya imaginaros, ¿no? Dónde viene casi toda la producción que se vende ahí. Entonces, bueno, de alguna manera, nada, simplemente estamos trabajando en una producción, son centrales indoor o greenhouses, normalmente son muy tecnificadas, pero bueno, es interesante el concepto, ¿no? De que el gobierno hace un concurso, se presentan un montón de empresas para producir hierba para estos coffee shops, de qué manera funciona el experimento, y es que cada uno tiene su proposición.
De alguna manera, para explicarlo rápidamente, hay es curioso porque puedes producir hierba, pero también te dejan producir hachís siempre y cuando sean sin solventes. Tenemos que hacer, por ejemplo, en este proyecto estoy yo, 20 millones de pre-rolls y además hay space cakes. O sea, quiero decir que además es bonito porque da de alguna manera la posibilidad de abastecer a los coffee shops sin la mierda del GMP o el GACP, que esto no tiene ningún sentido, hacer una flor, una planta GMP, que no es un medicamento. Es un medicamento, pero no necesita ser una pastilla, o sea, es grado alimentario, ya está. No nos tenemos que matar a hacer tonterías. Y bueno, ¿de qué manera no? Se va a producir, que se produce en bolsitas de 1, 2,5 y 5 gramos. Está muy bien porque sí que tienen un requerimiento de analíticos con un límite de metales pesados, pesticidas y micotoxinas. Y bueno, ¿de qué manera no? Lo curioso es que el coffee shop ahora va a saltar de comprar en el mercado negro a comprarlo a estas empresas. ¿Y de qué manera vamos a ver, ¿no?, cómo va a haber esa diferenciación? Es curioso porque el gobierno pide que cuando la empresa ya salte dentro del experimento ya no va a poder volver al mercado negro, que eso vamos a ver, porque yo lo que veo es que van a ver qué es lo que está pasando. Ahora mismo de las 10 ya hay 2 que están en producción, pero el experimento no ha empezado. Seguramente antes de final de año, cuando estemos 3, que solamente seremos nosotras las terceras, nos van a dejar empezar a vender, pero hasta que el coffee shop no se asegure de que va a tener el montón de hierba que quiera y que la va a tener de acuerdo a las condiciones que tiene, bueno, de esa manera va a poder empezarlo. Sin más, creo que es un caso interesante, ¿no?, de alguna manera afrontar de qué manera podría ser. No creo que tuviera una similitud, o por qué no, la podría tener aquí al abastecer un club. Yo he sido partidario, trabajo con la FECA y realmente me encanta ese movimiento que va a ser. Concretamente el otro día, hablando con gente de Alemania, estaban hablando, ¿no?, que es muy probable que el modelo de club se copie allí y de qué manera se van a abastecer. Yo he sido participante de un club, nos hemos abastecido con los autocultivos, pero es cierto que muchas veces necesitamos o intercambiar o acceder a otro. Entonces, bueno, creo que sin más también es un formato interesante y creo que Holanda es un pionero en todo esto. ¿Qué va a pasar? Que la calidad de la hierba va a ser mucho mejor, los productos van a ampliarse y de alguna manera creo que va a haber una calidad muy superior. Es cierto por eso que en este modelo no es como en el anterior, sino que son 10 participantes, 10 bolsillos grandes. En el proyecto que yo estoy son 16 millones de inversión, que se lo va a llevar uno. Entonces, bueno, no está mal, pero creo que, sin más, es un modelo que es interesante hablar de él, pero que creo que podemos aprender y ver de qué manera lo podemos evolucionar. Uno de los puntos más interesantes que creo que tenemos que luchar es en que la regularización haga que la población se enriquezca, que nuestra calidad de vida aumente y que no solo se lo lleven 4 monigotes, como ya ha pasado en muchos países donde se ha regularizado. Así que nada, un buen caso y si queréis luego comentamos algunos temillas. Gracias. Bueno, pues ahora va llegando el turno de palabra, así que vuestro turno. Si queréis ir levantando la mano y os pasamos el micro. Mientras, le voy a hacer otra pregunta a Kenzie, porque tiene una propuesta muy interesante comparando el vino con el cannabis. Me gustaría que nos lo explicara. Pero mientras podéis levantar la mano. Bueno, me gusta comparar el cannabis con otros productos naturales para tomar ideas de cómo se regulan otros productos. A menudo comparo a guindilla con cannabis porque tiene muchas similitudes, pero bueno, hoy vamos a hablar más del vino porque es verdad que el vino y el cannabis como productos no vamos a compararlos, vamos a comparar los marcos de regulación, las políticas públicas, cómo se cultiva, se vende el vino. Y el vino es algo que, mira, si pones esta imagen, un poco como el cannabis, ahí vemos, pone hemp, pero hemp es el nombre es cáñamo, es cannabis, es la misma planta. Ahí en el mapa se ven las zonas negras, es donde el cannabis se cultiva desde centenares de años, donde es una planta ya tradicional y en muchas partes autóctona, como lo vemos aquí desde el Neolítico en España, en el Pirineo, en el sur también, se cultiva cannabis desde el Neolítico. Igual que las uvas, ¿no? En todo el mundo, y tenemos vino que están producidos por pequeños productores, que no es GMP para nada, que cambia cada año. Cada año el vino va a ser diferente según las condiciones climáticas, según un montón de factores. Y esto no pasa nada, compramos vino que sabemos que va a cambiar comparado con el del año pasado. También hay empresas grandes que hacen vino más barato, de menos calidad. Bueno, no pasa nada tampoco. Hay vinos de denominación de origen que valen más caro, igual de vez en cuando lo vamos a comprar para una fiesta o algo. Y yo creo que con el cannabis
ya de alguna forma en el mercado ilícito pasa lo mismo y tendría que pasar igual en el mercado lícito, que haya cannabis con denominación de origen, que venga de Jamaica o de Tailandia, igual vale un poco más caro porque también ha tenido que venir. Sirve ahí a apoyar cooperativas, como en el caso del vino, pequeños agricultores, pequeños campesinos que cultivan cannabis, mantener las landrace, las variedades tradicionales, las culturas, y de alguna forma también, eso, el vino no es GMP y lo bebemos y nadie ha muerto, y bueno, yo creo que esto es algo que tendríamos que apoyar un poco en esta idea, y la analogía me parece que es interesante y no sé, os la regalamos, ¿no?, para que se use más. Sí, yo quería reflexionar un poco, ¿no? Como ingeniero agrónomo, yo recuerdo llegar... A ver, yo hice la carrera, antes era ingeniero industrial, estuve en Holanda y luego vine a Barcelona a estudiar ingeniería agrónoma. Me hice toda la carrera pensando en cannabis, evidentemente, pero siempre veía los estudios de la vid. Es la planta más estudiada por el humano, es curioso, la que nos coloca, es la que nos interesa, ¿no? Y cómo, evidentemente, ¿no?, lo que comentabas, qué importante es el permitir que ese mercado llegue, de qué manera se puede, y a mí me interesa mucho el terroir, ¿no? De qué manera vamos a poder hacer una White Widow que seguramente en el Penedés o en La Rioja tenga diferentes características, y cómo vamos a poder hacer esa denominación de origen, que eso me encanta, ¿no? Es decir, hostia, pues esta hierba mallorquina me encanta y voy a tener en un postre, ¿por qué no? Pues mira, pues me vas a poner también, de la manera que sea, ¿no? Quiero decir que se puede asimilar. Creo que eso es muy importante para todas aquellas que tienen miedo. Hay gente que tiene miedo. Hostias, que va a haber una empresa gigante que va a producir todo el cannabis. Evidentemente, si solo le dejan a él, sí. Pero si hay una libertad, pues lo mismo. Tú te puedes tomar un Don Simón, que te cuesta €1, te vas al supermercado, te compras un Don Simón, o si a ti te gusta un Rioja de calidad, que ese día que tienes una cena especial, te compras un Rioja de calidad, ¿no? ¿Y por qué no se puede convivir? Yo creo que se va a convivir y se debe de convivir. Lo que yo creo que tenemos que hacer es tener políticas que realmente protejan, como no ha pasado en muchos otros casos, que de alguna manera el producto de calidad tenga una ventaja, ¿no? Y que, pues, evidentemente, si estás en Barcelona, la hierba de Barcelona sea más barata que la de Tailandia, pero el por qué no, ¿no? Y por qué no se permita esa diversidad. Es evidente que por qué es, ¿no? El otro día lo hablaban, solo el lobby farmacéutico en España se gasta más que Italia y Alemania en eso, y lo digo en España porque nos está costando, ya no es que la regulación del cannabis medicinal es una vergüenza, pero en general, ¿no? De qué manera el lobby farmacéutico sabe que esto no es un vino, sino que es un producto que te va a curar y que su bolsillo va a bajar cuando eso se regularice. Lo que pasa es que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Autoorganizarnos, luchar por ello y de alguna manera hacerlo. Quiero decir una cosa. Es increíble, yo recuerdo el año pasado, pues viniendo con unos inversores de Estados Unidos, me decían, hostia, pero el cannabis aquí es legal o es ilegal, o esto, y me decía, es un circus. Digo, bueno, pues un circus, sí, porque realmente, o sea, que sea legal o no, a la gente casi le da igual, porque bueno, la gente pues lo hace, ¿no? Y creo que la desobediencia es la suerte que hemos tenido, ¿no? Como cultura y como sociedad para hacerlo. Entonces, por supuesto, me encantará ver las denominaciones de origen, las variedades que vamos a hacer y de qué manera vamos a tener una cartera increíble, ¿no? De diferentes productos súper relacionado con el vino, y creo que es un temazo, me encanta. Bueno, aquí me gustaría hacer un apunte. En la prehistoria del desarrollo de los clubes sociales de cannabis, Martín Barriuso, una de las personas que inició el movimiento, tenía la propuesta de hacer denominación de origen. Hostia. Lo que pasa es que como no leemos, pues... Un visionario, sí, sí. Pero sí, ahí estaba en su propuesta. Bueno, ¿qué? No veo manos levantadas, os veo muy quietos, muy quietas, muy callados. ¿Qué pasa? ¿Os hemos aburrido? Es el efecto del vino y del cannabis. No hay que mezclar vino con cannabis, ¿no ves? No, lo que es cierto, si puedo añadir, es que las analogías son muy útiles, pero no del todo. Por ejemplo, la analogía del porcentaje de alcohol con el porcentaje de THC, para mí no tiene sentido. En vino el alcohol es una molécula, no hay 100 tipos de alcohol. Bueno, hay 100 tipos, pero que no están autorizados porque son peligrosos. Los que bebemos, hay una, se regula con un porcentaje, tiene sentido. Ahí donde los cannabinoides es tan complejo e interactúan entre ellos, regular uno entre tantos con un porcentaje no tiene sentido, y tampoco tiene respaldo científico. O sea que analogías por aquí y por allá, pero hay que ver el límite también y no aplicar la misma regulación que el vino al cannabis. No es esto que estamos defendiendo, sino inspirarse de que sí es posible, o sea, que no necesariamente hemos de ir al GMP, por ejemplo, o a tal, sino que existen opciones
donde no hay GMP y no pasa nada. La capacitación que tienen que tener los señores estos de la JIFE, ¿se sabe? ¿Están publicadas en algún sitio? ¿Cómo acceden a ese puesto? ¿Qué formación tienen que tener? Sí. Pues son 13, hay 3 que los designa la OMS, que tienen que saber de salud, y ellos normalmente son gente que sabe de salud, que están ahí, y hay 10 que los designan los países, y ahí en realidad, como son 10 personas que les designan casi 200 países, ahí es negociación política, yo te meto mi candidato si votas para él, te voto para otro en otro comité. Al final las calificaciones que tienen suelen ser gente de alto nivel, de alto rango, exfuncionarios que se les mete ahí también. Pero, por ejemplo, el actual primer ministro del Perú, que pasará la historia por ser sanguinario, ¿no? Justo antes era miembro de la JIFE, era un militar, exministro, y pasa a la JIFE porque tiene competencias de jefe, de hombre, de estadista, ¿no? Solo había un juez experto en derecho, no derecho internacional, pero bueno, era el más, y acaba de morir. Entonces los otros son expertos, son políticos básicamente. Corrígeme si me equivoco, pero me parece recordar que hace años también uno de sus integrantes estaba acusado de traficar con drogas. Es que no estoy intentando acordarme del nombre, pero... Espera un segundito, que te van a pasar el micro. Dale el micro. La JIFE es un órgano que en realidad es satelital a la ONU. No tiene ninguna vinculación legal. O sea, lo que diga la JIFE no importa. ¿Tá? Son esos 13 payasos que están cobrando un sueldo que en el 2012 dijeron, en el 2016 en la ONU, en la UNDOC, vamos a ver esto de la lista de las cosas. Yo dije, esto es como las Olimpiadas. Estábamos el 12 en el Bogotá y ellos estaban diciendo que en el 16 capaz que se ponían a ver esto de la cuestión. A ver si te saco el cannabis de la lista 1. Esto es importante. Evo lo hizo en Bolivia, legalizó la producción de cocaína. ¿Tá? O sea, se salió de la convención, la legalizó y después volvió a entrar. Esto es un juguete. La ONU es un chiste. Chicos, disculpen, ya me escucharon hablar de los políticos antes, es un chiste salado, ¿tá? Entonces, la JIFE no tiene ninguna vinculación legal, puede venir a hacer lo que sea, lo comprobó el Pepe. Cuando mandaron a Hans de la JIFE a Montevideo, porque los chinos nos amenazaron que no nos compraban más carne si nosotros legalizábamos la marihuana hace 10 años, o sea, si soy padre de familia y si te cierra la puerta, no tenemos laburo, no vendemos vaca, nosotros vivimos de eso, los chinos fueron salados. Lo logramos hacer, pero cuando vino Hans a Montevideo a hablar con Pepe, Pepe le dijo que venga, este viejo careta, yo no lo voy a recibir. Salió en los diarios, en todos los diarios vino. Pepe no lo recibió. La JIFE está de chiste, cobran el sueldo porque son unos macacos. Discúlpenme, yo no estoy ahí arriba, vengo de Uruguay, no me importa. Pero es así, no hay que tenerle miedo, hay que salirse de la convención y ojo, cuando se regula hay que acordarse que en la ley local, porque en América el Plan Cóndor nos hizo una ley estupefaciente en los 70 que son todas iguales, están copiadas. No nos olvidemos de sacar de la lista 1 que cada país la puso, porque después ni para medicamento precisas receta verde si siguen la 1. Entonces hay que sacar el cannabis de la 1, el CBD, el THC y los 400.000 cannabinoides que todavía no conocemos. Entonces, todo eso, después los químicos hablamos, pero de lo que estamos hablando, de las sumidades de Florida, esas sumidades de Florida no pueden estar en ninguna lista 1 porque, como dijo el compañero, esto es holísticamente medicinal. Yo no tengo por qué seguir esto, pero me planto el tomate en casa porque no me puedo plantar esto. Y ojo, ¿qué es eso de mandarle los gramos a la JIFE que planté? ¿Cómo se llama? Kensi. Kensi, no. No le mando, no le digo nada. El cannabis es libre, me planto lo que quiero, se lo doy a quien quiero, se lo vendo al grupo que quiero, lo distribuyo con mis amigos, me lo fumo, lo disfruto. Es una planta sagrada. La JIFE, disculpen. Bueno, vale, gracias. Luego aquí estamos en la Unión Europea y salir de la convención es
salir también de la Unión Europea, porque desgraciadamente la Convención es parte del derecho europeo y el derecho europeo es derecho en España. Los países europeos no pueden salir de la Convención, desgraciadamente, pero que Bolivia lo haya hecho es muy bueno porque justamente ha demostrado que, mira, a la mierda de esta Convención yo salgo, me hago una reserva para la hoja de coca. Luego lo que ha pasado detrás con Bolivia es curioso también. Y, o sea, ojalá se pudiera terminar con esta convención ya, y si estamos tantos activistas antiprohibicionistas que defendemos la regulación de todas las sustancias para la salud, para los derechos, si estamos intentando averiguar cómo hacer sin salir de la convención es porque tenemos la certeza que va a ser muy difícil salir de la convención, por lo menos para los países en Europa. El futuro, no sé a qué término, pero en algún momento esta convención tendrá que desaparecer, eso sí. De momento va a estar por un rato y si no planteamos esto, pues va a seguir siendo chunga. Lo que podemos hacer mientras sigue ahí la convención y que sigue además vinculada a otros tratados internacionales de los cuales igual nos gusta hablar, y cuando hablamos de que la ONU es una mierda estoy de acuerdo, pero está bien acordarse también de que los derechos humanos es algo guay, que lo usamos a diario como un argumento y que los derechos humanos vienen de ahí también. Entonces igual hay que jugar con esto y hay que usar lo que es a nuestro favor lo máximo posible e intentar quitarle valor a lo que va en contra, ¿no? Ahora esto de decir que se puede legalizar según los convenios y solo hay que hacer reducción de daños y mandar los datos a la JIFE, puedes hacer lo que quieres. Puedes hacer lo que quieres. Luego solo mandas los datos. Ni siquiera tú, el gobierno, manda los datos a la JIFE. Tailandia ahora mismo en modo freestyle, el gobierno puede hacer una estimación de cuánto se ha vendido, enviarlo a la JIFE y ya está. Y la JIFE no podrá decir nada. El mismo hecho de enviar los datos a la JIFE, y esto lo pone además explícitamente en la convención, y es lo que es genial, les hace callar la boca. Una vez les envías los datos, no pueden decir nada, y es por eso que casi yo, estoy esperando que pase para ver cómo la JIFE está obligada a tomar los datos, a imprimirlo en su informe y no podrán decir nada. Y el hecho de que no digan nada, pues será por fin el primer país que habrá legalizado, la primera vez que un país legaliza y que la JIFE no dice nada. Entonces quizás hay que ver esto también. Lo dejo aquí porque es muy complicado. Sacar el cannabis de la lista 1 es también algo muy complicado, hay que hacer en paralelo en una enmienda, o sea que el derecho internacional es súper complicado. Yo estoy para que el cannabis esté liberado, como lo hablábamos también en los días anteriores, liberar la planta, liberar las personas detrás de la planta y la tierra también detrás de las plantas. Y para hacerlo, pues hay que hacerlo de verdad. Yo no quiero decir voy a liberar la peña, quiero liberar la peña de verdad. Y para esto hemos encontrado como quitarle toda la importancia a esta prohibición y quitarle esta etiqueta de prohibición. Esta convención está ahí, pero no prohíbe, entonces me da igual. Y la JIFE le ha enviado mis datos y así se calla la JIFE. Entonces yo creo que podemos por lo menos intentarlo. O esperar el final de la convención, pero yo creo que es mejor trabajar para soluciones que pueden funcionar e intentarlas. Y si no funcionan, intentamos otra cosa. Muy bien, me parece que hay otra palabra pedida, ¿no? Sí, yo. Pensando en ensanchar las convenciones, yo vengo de México, un país que tiene inscrita en las venas de su tierra, en sus cuerpos, sus territorios, no solo la prohibición, sino de cómo la prohibición se capitaliza a través de multinacionales no legales que son la empresa del narco, de un territorio que es latinoamericano, que históricamente y geopolíticamente en la distribución y producción de las drogas somos países productores. Entonces, pensando en ensanchar las convenciones de cómo se construye justicia social, de cómo y más allá de la JIFE y de mandar la información de cómo vamos a cambiar esa lógica capitalista, extractivista y colonialista de legalización y regularización del cannabis, que es colonialista. Entonces, de cómo cambiar esa lógica ensanchando las convenciones tiene que ver no solo en enviar los datos para que podamos hacer, sino de cómo vamos a de verdad
introducir, ¿cierto?, a esos sujetos que son históricamente los más vulnerados de la cadena de producción. Estoy hablando de indígenas, de campesinos, de pobres, de poblaciones mujeres, de poblaciones trans, que son las más sistemática e históricamente vulneradas por la guerra contra las drogas, que es una guerra selectiva que permite la discriminación de las personas pobres, principalmente, y de cómo esa guerra se inscribe en los cuerpos y en los territorios, que es una historia que bastante bien visibiliza mi país. Cómo, más allá y en la convención, vamos a construir justicia social en la manera en la que sistemáticamente también entregamos a estos organismos que no nos representan, porque los derechos humanos allí de esos campesinos no están garantizados, loco. De cómo vamos a ensanchar esa perspectiva pensando en eso, de cómo movernos dentro de esa institución, dentro de esas convenciones, pero de cómo vamos a ensanchar esa perspectiva para que entonces esa gente que no tiene el privilegio ni la palabra de estar hoy acá como estoy yo, tenga una participación y tenga agencia productiva sobre un producto que no decidieron cultivar, pero hace 40, 60 o 100 años tienen que cultivar porque si no, su vida va en ello. Entonces, ¿cómo ensanchar esa perspectiva para más allá de nosotras personas privilegiadas, consumidoras, que podemos llegar hoy acá a evadir esto y pensar en que esa cadena productiva existe solo porque sistemáticamente hay una estructura colonial, capitalista y extractivista que opera sobre todas las poblaciones productoras? Gracias, Poli. Muy buena aportación. Creo que precisamente la regularización desde el lado social y que podamos incluir todos esos grupos sería un sueño, ¿no? Creo que para muchas de nosotras. Quería simplemente comentar el caso de New York. Precisamente ayer estuvimos hablando de él y de qué manera, ¿no?, se ha ordenado a través de la ley de que las primeras personas que tengan las licencias sean gente que ha estado en la cárcel, ¿no? Y que de alguna manera, además son grupos de exclusión social, ¿no? De qué manera ellos van a tener una preferencia a poder tener un negocio, van a poder tener ayudas y creo que ahí está la clave, ¿no? Intentemos de alguna manera mirar de qué manera podemos ir regulando y sobre todo incluyendo todo ese montón de personas, ¿no?, que han estado tanto tiempo ahí, que realmente son los que han abastecido, que son los que conocen la planta y que lo hacen, y simplemente pues quitar el otro chupacóptero de en medio, ¿no?, y empoderarlas para que llegue. Ojalá podamos trabajar en ello. Creo que es muy necesaria, ¿no?, la participación ciudadana en todas estas ideas que nos puedan llegar a dar una idea de cómo podemos compartir eso. Y como he dicho antes, ¿no?, yo creo que lo interesante en la regulación es que llegue a todas las personas, aún más todas aquellas que están fuera de la posibilidad. Gracias. Pues sí, gracias por la pregunta y la aportación. Y yo creo que empieza primero con esto, quitarse delante de la Convención Única de Estupefacientes y estas cosas, y así hablamos de los temas que son los temas importantes. Si es en términos del derecho internacional en general, me temo que no solo la Convención Única es colonialista, sino que el derecho internacional en sí tiene un sesgo, es europeanista y tiene un sesgo de su origen, ¿no?, del cual es muy difícil salir, e incluso los derechos humanos también están sesgados en este sentido. Los derechos humanos que se adoptan por la ONU en los años 60, tenemos que esperar al 2007 para que se adopte la Declaración de los Pueblos Indígenas. Son varias décadas, y esto es también porque se han hecho países independientes que han llegado en la ONU y que traen puntos de vista diferentes, pero a la escala de la historia de la humanidad, los países, o sea, que hemos tenido muchísimo más tiempo de pueblos bajo colonización y bajo control de países europeos que no tenían la palabra, que no se han expresado, y por eso va a ser muy, muy difícil. Yo creo que casi, o sea, en realidad, ¿cómo responder? Hay 50.000 preguntas que hacer, pero estábamos hablando, trabajo con gente en varios países en el mundo, y hay una problemática que vuelve siempre, que sea en Marruecos, en Colombia, en Sudáfrica, puedes legalizar el cannabis e intentar llegar a los campesinos tradicionalmente que cultivan, pero como
siempre te van a decir, pero es que no puedes llegar porque no hay puente o no hay infraestructura, no hay también hacer denominaciones de origen es como el objetivo, pero para que estos campesinos puedan formarse, aprender de alguna forma, poder hacer, que tampoco es mucho, pero son pequeñas cosas y hay 1.000.000 de pequeñas cosas que no vamos a pensar en primero. Construir el puente para que se pueda llegar, no lo vamos a pensar primero. Y luego construir un puente implica también otras cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado, no sé si nos da tiempo para responder, pero lo que quería decir es que lo guay, creo, es que el cannabis, el hecho de que se está legalizando así, y quizás por hecho gracias un poco a la JIFE por haber sido chunga y haber de alguna forma impedido que haya un movimiento uniforme, quizás que hubiera sido empujado por Canadá, de Estados Unidos o no sé quién, pero que haya el mismo modelo de legalización en todos los países. La JIFE, de ser tan chunga de alguna forma, ha obligado a los países a quedarse un poco en su esquina y quizás está guay porque existe Tailandia, existe clubes canábicos aquí, Uruguay lo ha intentado regulado, pero vemos que mal o no. Y entonces tenemos este panorama de, yo creo, innovaciones súper guay. O sea, obviamente hay muchas cosas horribles en la legalización del cannabis, como por ejemplo nuevas formas de esclavitud moderna en algunos países, pero también hay innovación social, creación de nuevos modelos económicos, porque yo creo que el club social de cannabis es un modelo económico revolucionario que incluso podría inspirar más allá del cannabis. Entonces, aunque sea complicado responder a estas preguntas, yo creo que el hecho de tener la suerte de poder inventar algo nuevo, pues quizás nos da mucho más, nos permite como ser humanos fumarnos un porro y dejar la creatividad ayudar a diseñar cosas nuevas. Pero la respuesta, no hay una respuesta, hay 1.000.000 y son todas muy, muy, muy difíciles. No sé si quieres añadir algo. No, está bien. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? También. Claro que sí. Mira, yo no soy de México, no soy de ningún lado, soy de España, de Almería, elegido. A nosotros nos vendieron cáñamo como si fuera legal. Entonces tenemos que plantar en la finca, gastar un dinero, nos vendieron agua del grifo como que era un fertilizante buenísimo, ¿vale? Tenemos que ir a la policía a decir dónde estaba nuestro invernadero. Y luego, cuando la producción estaba hecha, se la llevaron y no nos pagaron nada. ¿Cómo se va a legalizar eso si ya estaba legal? Elegido, Almería. Sí, buena pregunta. Creo que está refiriendo al movimiento del CBD, ¿no? Evidentemente. Y todo lo que hemos sufrido, todos los que hemos estado trabajando con el CBD. Tuvimos un boom hace 5 años, fue una explosión y es además un carácter interesante de cómo ha cambiado la industria a través del CBD. Y la pregunta es clara, la respuesta es clara, perdón, y la pregunta es muy buena. O sea, tenemos que tener en cuenta que aunque crean que es una dictadura en nuestro país, todavía Franco y digamos que la dictadura está, tenemos que tener en cuenta de que solo hay una empresa que está exportando cannabis medicinal a día de hoy y además tiene los tentáculos en la MPS que controla a los agentes del Estado, desafortunadamente. Ayer estuvo aquí una persona del Ministerio de Agricultura, que estuvimos hablando aquí detrás, así en petit comité, hablando de que ella estaba muy contenta porque sacaron un comunicado diciendo que, oye, os alertamos a todas las agricultoras de que la flor está fiscalizada, tenga o no, hacen una interpretación falsa porque no es correcta y directamente mandan a los perros, ¿no?, a quitarnos nuestras flores, que eso es lo que ha sucedido. Literalmente el Estado se ha encargado de destruir cualquier persona que haya intentado sacar algo de beneficio a través del, en este caso es cáñamo, porque es CBD, y de qué manera es tan estúpido cuando podéis salir afuera y vais a ver un montón de empresas que comercializan CBD, pero que no está cultivado en España. Es decir, nuestro Estado franquista dictatorial ha destruido cualquier capacidad de cualquier agricultor a poder generar la flor de gran calidad que podemos hacer aquí en España. ¿Qué hacemos nosotras? Nos autoorganizamos. Gracias al universo hemos tenido suerte y creo que se ha presentado una PNL, propuesta no de ley, donde se pide
sin cambiar una ley. Esto se ha hecho desde el Cannabis Hub, junto con Bernardo, Kensi y otros profesionales que han trabajado gratis por darle un informe y una propuesta al gobierno diciéndole, oye, por favor, esto no tienes razón, no puede ser, y ahora Kensi, que ha trabajado en la ley más profundamente, tenemos que dar la capacidad a que las personas puedan cultivar todo, está claro, pero por lo menos que no me vengan con el rollo de que la sumidad florida está prohibida, es que no puede ser, o sea, no tiene un componente activo psicoactivo y de alguna manera nos lo tienen que dejar hacer. ¿Por qué? Porque se está comercializando y ese es el tema. Por el libre tratado de comercio, una flor que se ha hecho en Italia, que además tienen otra ley que les permite cultivar con una ventaja respecto a nosotras, que es que tienen hasta el 0,6, se comercializa aquí en España y por lo tanto nosotras nos quedamos sin nada. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues que me sabe muy mal que te haya pasado eso, que ojalá aprendamos y que de alguna manera tenemos que luchar. Yo espero que podamos volver a cultivar CBD y que de alguna manera ese mercado vuelva. En las tiendas se puede vender cáñamo, ¿no, José? Pero luego no se puede plantar el invernadero, ¿cómo es? Así es, y no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, se ha presentado la PNL y no sé si Kensi quiere aclarar algo sobre la propuesta, pero me parece interesante. Ojalá llegara una ley para todo el cannabis, es lo que queremos todas, pero bueno, en este caso esa persona del Ministerio de Cultura dijo, la ley esta de Podemos me da mucho miedo, pero el tema de la PNL, pues oye, mira, parece que igual cuela. Entonces vamos a ver. Sí, ojalá. Yo prefiero no comentar mucho en público la política en España porque si no... Luego no te... A mí igual me llevan algún día, pero yo qué sé. Me gusta decirlo, sí. Bueno, pues no sé cuánto tiempo nos queda, Mari. ¿Nos da tiempo de otra intervención? Ah, hostia. Ah, bueno. muy bien. Vale, vale. ¿Hasta y media entonces? Vale, pues nada. ¿Quién más quiere hablar? Mientras voy a comentar un comentario de abuela sobre el tema de los envíos de datos a la JIFE. Hace muchos años estuve coordinando una investigación sobre el mercado del éxtasis. Era en 3 ciudades europeas y a mí me tocó coordinar la de España. Y a los investigadores les dijeron desde la policía, cuando preguntamos cómo se calculaba el mercado del éxtasis, que cómo calculaban las cifras que enviaban, nos dijeron que lo que hacían era coger la cifra del año anterior y añadirle un poquito. Esa es la evidencia científica en la que se basa este régimen prohibicionista. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Porque nos quedan 20 minutos. Nosotros nos hemos preparado para 1 hora pensando que nos iban a echar rápido, así que aprovechad. Dale. Sí, hola. Yo quería preguntar, para estos departamentos luchadores por la legalización o la regularización del cannabis, ¿qué podrían pedirle a los ciudadanos europeos si tuviesen la oportunidad para pedirles ayuda? ¿Cómo podrían aportarlos a ustedes una ayuda a esta lucha, digamos, por parte de cualquier civil o ciudadano europeo que esté interesado en aportar y apoyar a estos departamentos? No es más que yo de eso. Bueno, hay que apoyar la sociedad civil, básicamente. Eso es apoyar la sociedad civil, las organizaciones que están luchando, que están construyendo. O sea, las organizaciones que hacen una manifestación en la calle, también detrás hacen reuniones para crear ideas, para pensar, para hacer un modelo, ¿cómo se llama? Un código de conductas para los clubes canábicos, para hacer propuestas de denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Todo esto, la granularidad, el interés, los detalles, la calidad de la legalización viene de las propuestas que nacen en la sociedad civil, en las ONGs, y que luego los respaldan investigadores y finalmente convencen políticos. Entonces yo creo que hay que empezar a apoyar los grupos de la sociedad civil desde abajo y meter energía también mental, pero a veces también es hacer un donativo o ayudar con sus capacidades, con lo que uno puede, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que es así. Es lo que acaba de decir Kensi, yo creo que está bien. Además de que creo que cada una de nosotras, ¿no? Pues, puede poner su granito de arena, pues eso, ¿no? Intentando participar. Para mí, no vamos a decirlo muy alto, pero la desobediencia también es una de las que nos empuja luego a que suceda y
Y bueno, pues yo creo que ayudarnos entre todas, ¿no? Ese es el punto. Es muy buena pregunta y te lo agradezco, y creo que un poco iba con lo que decía Kensi, ¿no? El otro día estamos hablando de qué manera el grupo, el concepto de las asociaciones, más allá de abastecer de cannabis, puedan ser un lugar de unión, de compartir, de poder de alguna manera hacer esa tribu que llevamos dentro, y cómo el conocimiento al final nos empodera, ¿no? Entonces, el unirnos, organizarnos y compartir seguramente sea una de las mejores acciones que como sociedad podemos llevar. Ese es uno de mis puntos de vista. A mí aquí me gustaría también salirme de mi papel de moderadora e intervenir. Yo creo que hay dos problemas básicos en todo lo relacionado al activismo canábico y a las propuestas desde la sociedad civil, que además, si no se fortalecen, la regulación se convertirá en una regulación comercial, capitalista, extractivista, como se ha mencionado. Entonces, si realmente queremos una regulación basada en la justicia social y basada en la participación de todas las personas, pasa por movilizarse. Pero ¿cuáles son estos dos problemas básicos de los movimientos sociales en general? La financiación y los egos. Yo sé, por experiencia, porque he estado ahí, y Kensi os puede hablar también de lo difícil que es conseguir financiación para ir a la JIFE, para ir a la ONU, para elaborar un informe, para organizar cualquier actividad. Es muy difícil conseguir financiación. Y a pesar de la cantidad de millones que se mueven en esta industria. Y luego el otro problema son los egos, que somos humanos, somos humanas y nos gusta mucho figurar, y a veces los que figuran no hacen tanto y los que trabajan más, pues no se les reconoce el trabajo y eso quema, y bueno, ¿y qué os voy a contar? Pero bueno, eso se puede superar, eso se puede superar, eso... lo que pasa es que hay que ponerle voluntad. Es más fácil estar aquí afuera escuchando un concierto y fumándote un porro y decir, es que esto tiene que estar legalizado, es que fíjate qué malos son, que nos persiguen y nos ponen multas. Pero es que hay que mojarse, y mojarse no es ir una vez al año a la mani, mojarse es currar todos los días y apoyar, y hay muchas maneras de currárselo. O sea, desde la opción individual, como dice él, la resistencia pacífica, la desobediencia civil, es que yo no me tengo por qué esconder de lo que hago con mi cuerpo, y que lo que me meta en mi cuerpo es cosa mía. Nadie tiene por qué decirme a mí lo que yo consuma o deje de consumir, a nivel de tratamientos o a nivel recreativo. Entonces, asumir ese empoderamiento, que todavía hay mucha gente, sobre todo la gente que lo utiliza de manera terapéutica, no lo asume. O sea, lo hacen a escondidas y entonces, bueno, desde lo individual de no cortarte a la hora de decir, a ver, sí, soy consumidor, pero además también trabajo, también soy madre, también llevo una vida normal y no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que habría también que analizar qué es lo normal, pero bueno. Y luego ya el siguiente paso sería organizarte, formar parte de un club, pero no formar parte de un club solo para ir a pillar lo que quieres porque es de mejor calidad o más barato porque es más seguro, sino realmente exigirle al club que organice asambleas, que funcione como una asociación y no como un coffee shop encubierto. Que yo no estoy en contra de los coffee shops tampoco, que tiene que haber diferentes modelos de regulación, ¿sabes? Que tiene que haber la parte asociativa y tiene que haber la parte comercial. Pero si de lo que estamos hablando es de conseguir una regulación en la que realmente quepan todas las personas, hay que movilizarse. Y bueno... Bueno, pues todavía nos queda... Ahora ya me pongo el sombrero de moderadora. Me parece que por ahí hay una intervención, ¿no? Tengo una sencilla, creo. Me dio gusto ver que había gente de Uruguay, de México, hablando. Yo soy argentino y estamos en pleno proceso de legalización, regulación, reglamentación, del cannabis. Y quería saber si ustedes tenían alguna perspectiva sobre
el cannabis, la industria del cannabis de Latinoamérica, posibles inserciones en mercados internacionales y cómo veían ese boom que también existe en nuestros países, que pasa en todos lados, pero si tenían alguna perspectiva sobre lo que está pasando en Latinoamérica. Yo te doy mi perspectiva como agrónomo y de alguna manera como yo veo el mercado en general, ¿no? Y esto se puede similar a lo que es la flor cortada, flor de ramo, ¿no? Que nosotros habíamos tenido una expansión muy grande, pues, concretamente aquí en Cataluña, y de qué manera la flor de Colombia, ¿no? Empezó a llegar y bueno, desbancó a que hubieran otro tipo de cultivos, hay otro tipo de rosas que no se pueden enviar y llegarían. Yo creo que la visión que tiene es muy buena, es cierto. La industria es muy joven y la regularización todavía más. Y lo que todo el mundo pensaba de que esos países, yo estoy haciendo mi producción porque voy a exportar, tú vas a exportar, va a llegar a exportar, pero esto va a tardar mucho. Estamos en un mercado que le falta regularse. Yo lo que propongo a todos aquellos que están regulando es que miren el mercado que ellos tienen y que busquen abastecerse, que busquen. Y ya, bueno, es bonito porque puedes abastecerte tú, y en este caso Tailandia tiene un caso bueno, ¿no? El otro día hablaba con una empresa que ya tiene una línea para Thais, que es una hierba barata de exterior fácil, y está haciendo la línea para guiris, para gente extranjera que va hacia ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto, bueno, y como caso yo también he estado trabajando en Colombia, de qué manera, ¿no? El boom que hubo en Colombia, 2000 y pico de licencias, cuando nadie está exportando, hay un par que han exportado un poquito, pero que... Si nosotros estamos, las centrales de Portugal están llenas de flores y el mercado alemán, que es lo más grande, son 10 toneladas, que eso es una risa. Tengamos en cuenta eso. Creo que si puedo dar una recomendación, sería muy interesante que se viera el uso adulto. Y ahí es donde va. Lo que pasa que, bueno, primero tiene que entrar el cannabis medicinal, la gente tiene que un poco aceptarlo y entonces a partir de ahí iría. Y en sí, ¿por qué no? Yo lo veo, ¿no? Entonces sí que creo que es muy importante abastecer el mercado que tengáis, ya sea el de locals o el de extranjeros, y que de alguna manera no hagáis el típico business plan de que vamos a exportar y tal y cual, porque el juego todavía no está muy claro. Entonces, lo que sí que es seguro es que en el momento en el que tengas una política que te permita que esa producción que ya se hace, porque se hará o se importa o demás, sí que se pueda abastecer, ahí yo creo que sí que tiene una cabida válida. A la que empezamos a hacer un business plan con exportaciones y esto, he visto de hostias, pero gigantes, en Canadá, quemando toneladas y quemando toneladas de GMP. Entonces ahí está el juego. Sin más, con cuidadito y para que cada uno nos podamos abastecer. Es por eso, y volvemos al mismo tema, que es que el tema de las asociaciones es que es muy bueno. Porque es que cuadra bastante, es una producción pequeña que se puede ir aumentando, se hace de una manera cooperativa, se reparte. Y nada, y concretamente en Argentina, en el último Congreso de Colombia, tuve la suerte de conocer un poco, que me contaron cómo iba, y a mí me flipó, la verdad es que me alucina, que una empresa privada, ¿no?, controle de qué manera sean las licencias o no, que para mí es como, bueno, pues corrupción al máximo nivel, ¿no? Y de qué manera pues eso se acepta o no y cómo va a llegar. Os deseo mucha suerte, estoy seguro. Para mí Argentina tiene un punto clave que es el cáñamo industrial, el desarrollo de las fibras vegetales y cómo tenéis una extensión gigante con agua y con capacidades para ser el número 1 del mundo produciendo cáñamo industrial. ¿Quieres añadir? Quizás sí. Como veis esta foto ahí en pantalla, eso viene de una presentación que hice en la ONU, no la ONU de Viena, donde las drogas, sino la ONU de una especie de think tank, como un laboratorio de ideas creado por los países que habían ganado su independencia en los años 60, 50, 60, 70, o antes, pero que en los años 60 crean dicen, ver, a la ONU está bien, está todo en Nueva York, en Ginebra, queremos algo un poco para pensar a qué necesitamos nosotros, no solo los países ya desarrollados, ¿no? Y crean este think tank, la UNCTAD, un nombre impronunciable, que ha invitado a hablar de cómo podemos hacer el cáñamo industrial más allá de Europa, más allá de Canadá. Y yo creo que, en fin, para hacerlo corto, la cosa más importante, sobre todo en las latitudes intertropicales, es los usos múltiples. Es decir, que la barrera cáñamo versus marihuana, o sea,
cultivo del cual solo se usa los cogollos versus cultivo del cual se usa las otras partes. Esto tiene sentido aquí, quizás, igual más al norte de Europa que aquí, pero en la mayoría de la zona intertropical hay que aprovechar todas las partes de las plantas, y se puede hacer y existen formas de hacerlo, y yo creo que esto es tiene un potencial de sostenibilidad y de ingresos para los campesinos que es muy fuerte, porque aprovechar toda la planta es pues tener más ingresos con el mismo cultivo, además de que es muy bueno en tema medioambiental. Entonces yo creo que ir por ahí, por cáñamo industrial y usos, cualquier forma de cultivo, pero usar lo máximo que se pueda de la planta, yo creo que es quizás lo que se tendría que hacer para todos estos mercados que se están abriendo en las zonas intertropicales. Y como lo ha dicho Rubén, no estamos en un momento donde vas a hacer campos enormes y exportar. Pensar esta agricultura del cannabis multiusos, que es, yo creo, la del futuro. Además, a medida que van a llegar más y más preocupación y financiación de ayudas de los gobiernos para pasar a cultivos, ¿no?, ecológicos y que no dañen el medio ambiente, pues el cultivo que usa todas las partes de la planta del cáñamo es lo más para esto. Entonces yo anticiparía e iría por ahí, en las zonas intertropicales. Muy bien, pues ¿qué? ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo? 3 minutos. ¿Alguien quiere decir algo en 3 minutos? No, hay algunos que lo hacen yo en la central que estamos trabajando sí se está preparando toda indoor. Hay algunas que hacen greenhouses. Yo si hoy fuera mía lo hubiera hecho de greenhouse, seguro. Se está demostrando que el contenido en terpenos cuando la planta recibe el sol natural es mayor y evidente. Y todavía no vemos casi nada de ello, entonces sí. Es curioso que vaya chorrada, ¿no?, hacerlo en Holanda con el frío que hace, con lo bien que lo haríamos aquí en Almería, con nuestra amiga. Pero bueno, de momento se va a hacer así y sí, es casi todo interior, desafortunadamente. Es cierto que ellos, bueno, no sé si lo sabéis, pero Holanda tiene las mejores universidades en agronomía y tecnología. Ellos son número 1 mundial en producción de invernaderos y tecnología precisamente intensiva en producción. Y bueno, pues Wageningen es la universidad número 1, ¿no?, en ese sentido, de qué manera están instalando eso. Y cómo un poquito creo que nos van a ayudar a otros países que luego derivemos en producir en greenhouse. El invernadero para mí es una de las key points, pero está claro que a lo natural sería lo ideal. Así que sí, desafortunadamente es el interior. Y yo creo que también va un poco relacionado con el tema de la homogeneidad y un poco con el tema de las micotoxinas. Trabajando como agrónomo es una chorrada dentro de todo eso. Una cosa es que la flor tenga hongo, vamos a evaluar ese contenido y si tiene algún carácter perjudicial lo tenemos que controlar. Otra es que tengamos que hacer una flor, que esto viene de la farma, lo ha hecho tan complicado para que nadie lo pueda hacer y solo ellas lo puedan hacer, que entonces no tiene mucho sentido. Entonces, a la hora de que tú te pones a producir, por ejemplo, nosotros en otro proyecto también en el sur de España para cannabis medicinal, cuando producíamos en invernadero pero con suelo es casi imposible llegar a no pasar las micotoxinas simplemente porque la humedad llega a un punto que puede llegar a alterarlo. Sin más, creo que tenemos que revisar todo esto y tenemos que ir a un grado alimentario, como comentaba antes. Así que vamos a ir por esa línea. Exacto, sobre todo. Ahí está. Yo creo que debería haber una relación impuesto-impacto ambiental. Es decir, que tú compres una flor de exterior y que te valga, pues no sé, por poner un número, €1. Y si es de interior, tengo un impuesto que esté relacionado con el impacto medioambiental, que una flor de indoor te costará mucho más. Perdonad. Totalmente de acuerdo. Si os parece, seguimos el debate. Es que Kensi quiere decir en medio minuto y ya sí que tenemos que cerrar, ¿vale? Si queréis, seguimos el debate fuera. Buena pregunta. Sí, yo creo, no, para cerrar y llevaros un concepto que esta vez viene de la universidad y creo que es necesario para todo el mundo, post-prohibicionismo. Pensar el cannabis
en modo post-prohibicionista, es decir, intentar meternos en el futuro cuando ya no sea prohibido el cannabis. ¿Por qué seguridad? ¿Para qué tanta seguridad sobre el cannabis si ya está legal en todas partes? ¿Quién va a ir a robar cannabis si todo el mundo lo puede cultivar? O sea, hay muchas veces donde no pensamos en el contexto actual donde aún está prohibido, aún el país, Francia no lo legaliza, yo qué sé. A veces hay que ponerse ahí en idea de proyectarse en el futuro y esto se llama pensar en modo post-prohibicionista y creo que es absolutamente necesario adoptar esta forma de pensar, por lo menos de vez en cuando. Pues nada, vamos a disfrutar el post-prohibicionismo de la feria. Que lo paséis muy bien. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ella.